¿Por qué los testigos de Jehová creen que las transfusiones de sangre son antibíblicas y las otras iglesias no? ¿Por qué los evangélicos creen que hay un lugar de tormento eterno y los adventistas no? ¿Por qué los católicos adoran a María y los protestantes no? ¿Por qué algunos dicen que hay un rapto secreto y otros no? ¿Se contradice la Biblia o las iglesias lo hacen? No es contradicción, es cuestión de interpretación. Hoy te contaré por qué es indispensable interpretar la Biblia, pero antes de contarte, no olvides suscribirte a este canal y activar las notificaciones. ¿Estás listo? Vamos allá. A lo largo de la historia han surgido muchas creencias contrarias basadas en el mismo libro, la Biblia. Mientras que para algunos un texto significa una cosa, para otros significa lo opuesto. Y esto nos pone a pensar, ¿por qué Dios no simplemente dijo las cosas literalmente y nos ahorró todo este dilema apocalíptico? La respuesta a esta pregunta es sí, precisamente eso es lo que Dios hizo. Habló literalmente y sin enredos. El asunto es, ¿a quién se lo dijo? Entonces, ¿por qué es necesario interpretar la Biblia? Número 1. Cuando la Biblia se escribió, las personas pensaban distinto a nosotros. El pensamiento de los hebreos se sostenía sobre lo físico. Te lo explico mejor. Para comprender el significado de ciertas cosas necesitaban una referencia visual, por así decirlo, algo tangible. Eso explica las actividades del santuario, la serpiente de bronce en el desierto, las tablas de piedra en el arca del pacto, también el rasgar las vestiduras como un símbolo tangible de un pesar que no se ve. En el Nuevo Testamento, el enfoque teológico de la dinámica divina requería mucho menos manifestaciones tangibles. Por eso ahora el apóstol Pablo habla de un hombre nuevo espiritualmente, una transformación interna que se manifiesta externamente. Hoy día la cosmovisión del mundo actual es resultado de un pensamiento lógico evolucionado. Y así como evoluciona el pensamiento, comprender cualquier texto antiguo resulta una tarea más delicada. Número 2. Los idiomas eran distintos. El hebreo antiguo, el idioma en el que la mayor parte del Antiguo Testamento fue escrito, tenía múltiples diferencias del hebreo moderno. Hoy se pueden leer vocales, símbolos específicos acordes a la intención del escritor, detalles lingüísticos actualizados por la evolución del lenguaje, cosas que en la experiencia del pensador hebreo del siglo VIII a.C. no eran necesarias. Ya en el Nuevo Testamento, el hebreo empieza a ser reemplazado por el arameo y el griego. No obstante, los tres idiomas tenían sus peculiaridades culturales y sociales de la época que hoy no existen. Esto amerita que cada traducción que se realiza de la Biblia deba ser bien atendida. Debido a la evolución del lenguaje y la cultura, a veces en nuestros idiomas no podemos encontrar equivalencias puntuales que nos muestren el sentimiento real del escritor hebreo o griego. Y es por esa razón que nos valemos de recursos lingüísticos como diccionarios y léxicos. De esta manera captamos el significado real. Número 3. Escribieron distintas personas. Una de las cosas más interesantes de la Biblia es apreciar que más allá del tiempo entre sus escritores, el contenido es perfectamente coherente y sin contradicciones. El hecho de que varios escritores hayan plasmado un mensaje con su personalidad nos obliga a realizar un análisis cuidadoso de los elementos que definían su pensamiento. Por ejemplo, intentar comprender una explicación de las implicaciones de la ley moral en la voz de Pablo demandará un poco más de nosotros que si escucháramos al apóstol Pedro. Y es por esas variables en el pensamiento de los escritores que es necesario interpretar. Número 4. La gran historia detrás de la historia. Cada versículo, cada capítulo, cada libro nos cuentan una historia más grande que sus partes. Es por eso que desde la fórmula de la vida de Génesis 2:7, pasando a través de la experiencia del día de la expiación del santuario en Éxodo y las declaraciones de Salomón sobre la situación de la muerte en Eclesiastés, cruzando por las palabras de Jesús sobre la resurrección en Juan 11 y conectándonos con el concepto del revestimiento del apóstol Pablo en 2 de Corintios 5, tenemos una idea completa de lo que significa vivir, morir y resucitar. Así comprendemos el verdadero significado del concepto que yace detrás de la palabra
infierno, y aprendemos a valorar el sacrificio de Jesús por nosotros. Y esto es solo una pequeña parte de la gran historia que esconde la palabra de Dios. Si no aprendemos a ver la metanarrativa de las páginas de la Biblia y miramos cada cosa de manera independiente, podemos chocar con falsos positivos que nos hagan creer algo que no es. Como veréis, amigos, si se prefiere extraer un mensaje sin explorar los delicados entornos de la lingüística, la cultura y el contexto social del mundo antiguo, podríamos enfrentarnos a una incoherencia teológica, a una doctrina irreal, y esto hará que nos perdamos el mensaje correcto. También hará que sea más difícil que un pensador moderno quiera creer que la Biblia es trascendente y que hay poder en la palabra de Dios. Es claro que interpretar la Biblia es indispensable. Para eso hay métodos adecuados, pero eso será tema de otro video. Si tienes una Biblia, no dejes de leerla. Después de todo, la Biblia es para todos.